¿Qué tal? ¿Cómo están? Enorme placer saludarles, reencontrarnos. Seguimos avanzando en la semana productiva, regresando precisamente después de este periodo feriado, ¿verdad? Las cifras que nos daba ayer, todavía preliminares, porque todavía el lunes había, digamos que la gente, mucha ciudadanía, mucha población todavía en centros turísticos, recreativos, playas, montaña, ¿verdad? Entonces creo que todavía faltará que las autoridades de protección civil den un informe final, ¿verdad? A ver, de todas formas, continuamos teniendo problemas con eh, personas irresponsables, ¿verdad? Que pues les gusta el jarabe y manejan en estado de ebriedad, ¿verdad? Y una situación destacable también era el tema de los ahogados. Miren, increíble, ¿verdad? La cantidad de personas que murió ahogada en centros de recreación privados. Eso todavía más delicado, ¿verdad? Pero bueno, creo que tendremos las estadísticas finales en relación a este tema en los subsiguientes, en las subsiguientes horas. Pero era, creo yo, prudente hacer una revisión, una introducción referente a este tema que da cuenta de los problemas que, pues sí, siempre. ¿Verdad? Imagínense ustedes que fallecidos por inmersión, un total de 17. Solo el pasado domingo se registraron 7 fallecidos ahogados. Eso es inmersión, ahogada. Bonito soy inmersión, pero ahogado, ¿verdad? Las autoridades hacían énfasis que ninguno había sido en centros de esparcimiento que estuvieran con la cobertura de unidades salvavidas. Accidente de tránsito 396, lesionados 283 y 22 fallecidos. 59 personas detenidas por bolitos, vean. Y como les digo, este todavía es un informe preliminar, que vamos a, creo, en las subsiguientes horas ya tener, porque ya hoy, martes, se restablecen las actividades en la gran mayoría de las instituciones de gobierno, ¿verdad? Así que bueno, quería hacer ese repaso, amigos y paisanos. Son las 6:35 en el martes 11 de abril de 2023. Les doy la más cordial de las bienvenidas y recibimos precisamente a nuestro invitado de esta mañana, el licenciado Ricardo Sosa, con quien vamos a estar conversando precisamente de varios temas de país. Licenciado Sosa es experto criminólogo, ¿verdad? Y también, pues ustedes saben, él siempre trabajando sobre la base de la estadística, el tema de la seguridad ciudadana. Bienvenido, eh, licenciado Sosa. Solamente para poder colocar muy bien, ¿verdad?, la presentación del licenciado. Es experto en criminología, victimología y seguridad. Bienvenido, Ricardo. Buenos días, hermano, licenciado, amigo. Gracias por la invitación. Un fraterno saludo para todas y todos los suscriptores, para todas las personas que a esta hora se están conectando a través de las multiplataformas de este grupo empresarial. Que Dios les bendiga y a la orden. Sí, gracias Ricardo por estar con nosotros esta mañana. Habíamos estado pendientes, por supuesto, de una actualización de datos. Creo que no nos veíamos desde finales del año pasado, ¿verdad? Había estado un poco alejado de los medios usted. Bueno, la verdad es que hemos estado con bastante trabajo, Eso. diferentes actividades que me tienen muy entretenido, principalmente un esfuerzo, Josué Natán, por los cuales he luchado toda una vida,
y estamos llegando a una etapa de madurez en la formación de mi carrera, en la formación personal en estos temas de la criminología y la seguridad, y por supuesto que desde el año pasado que no visitaba sus estudios, podíamos compartir, pero lo último que me recuerdo es que dije que la proyección de homicidios no superaría estaría abajo de 8.0 homicidios por cada 100,000 habitantes, gracias a Dios y al trabajo del Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República. El Salvador cerró con 7.8 homicidios por cada 100,000 habitantes, y eso lo ubicó por primera vez en un grupo de países privilegiados en América Latina y en el continente americano. Así que creo que es de los aspectos más destacables. Lo segundo aspecto que me recuerdo que hablábamos en el último trimestre del año pasado con usted fue que yo hice una proyección, la cual sostengo y reitero esta mañana. Sí. El señor presidente de la República, Nayib Bukele, y su gabinete de seguridad alcanzarán un año completo sin homicidios entre el 10 y el 20 de mayo del 2023. Por lo tanto, el presidente Nayib Bukele se presentará ante la población el 1 de junio del 2023 con un año completo sin homicidios intencionales al celebrar 4 años de su gobierno. Bueno, eso pasa porque el ritmo de la baja sustancial de la violencia, la criminalidad, particularmente la violencia homicida que se desprende de las actividades al margen de la ley que desarrollaban los grupos de pandillas, se sostenga. Fíjese, hermano Sosa, que llevamos 8 días sin homicidios en lo que va de abril. El día de hoy amanecimos de nuevo con la noticia de la estadística de las autoridades de que tenemos otro día sin homicidios. Pero me llama poderosamente la atención porque en el 2023 llevamos, usted me corregirá, llevaríamos 71 días sin homicidios, sin asesinatos. Sí, tenemos en el acumulado 22, 21, 20 y 8. Ajá. Si, como le digo, la tendencia se mantiene, ¿verdad? Al momento, llevamos 341 días acumulados solo en el gobierno del presidente Bukele sin homicidio. Faltarían, según su proyección, 23 días. 24 días. 24 días para llegar a un año sin homicidios. O sea que no es una proyección, creo, de no alcanzarse. Se puede alcanzar, pero tenemos que tener claro que la tendencia que lleva el país con este ritmo de casi que todos los días sin homicidios, porque imagínense, solo en el actual mes llevamos 8 días sin homicidios, de 11 días. De 10. De 10 porque hoy es 11. Ah, de 10, porque este no lo vamos a contar. Entonces llevamos un buen ritmo, ¿verdad? ¿Cómo lo ve usted? Lo que pasa es de que, digamos, cuando yo hice esta proyección en diciembre del 2022, tomé en cuenta varios parámetros. En primer lugar, los datos del 1 de junio al 26 de marzo del 2022, del 1 de junio del 2019 al 26 de marzo del 2022, que fue el último día sin régimen de excepción. Y luego tomé otro parámetro, del 27 de marzo del 2022 a diciembre del 2022. Y allí pude yo establecer cuáles eran los indicadores, los mejores meses, cuál era el ritmo que traía el gabinete de seguridad y el promedio diario, el promedio semanal, el promedio mensual y el promedio dentro del, en aquel momento faltaban 2 meses completos para cumplir un año del régimen de excepción. Eso me dio a mí una proyección que entre el 10 y el 20 de mayo
el señor presidente Nayib Bukele estará cumpliendo un año completo sin homicidios. Ahora, como es una regla ya, el presidente Bukele y su gabinete están quebrando las mejores marcas y registros en estos temas. Por lo tanto, lo que yo veo ahora en estos primeros 10 días que podemos evaluar de abril es que podría cumplirlos antes del 10 de mayo. Antes del 10 de mayo. Antes del 10 de mayo porque, ¿qué es lo que yo estoy observando? Venimos de una semana completa de vacaciones, sí, que tradicionalmente siempre se incrementan todas las muertes violentas, pero la única que no creció en esta vacación fue la violencia homicida. Por lo tanto, esto nos indica que tenemos 4 homicidios del 1 de abril al 10 de abril. Esto nos da un promedio de 0.4 homicidios diarios, y esto también, cuando revisamos los 4 homicidios que ha registrado el país hasta este día durante el mes de abril, son a causa de la violencia social, de la intolerancia y la violencia intrafamiliar. Sí. Muy poco puede hacer el gobierno, muy poco puede hacer el gabinete de seguridad cuando los niveles de agresividad, de violencia y de intolerancia continúan en nuestra sociedad, y lo acabamos de ver, y usted lo decía en la introducción. Todavía Protección Civil y todo el gabinete que trabajó en el Plan Verano 2023 está cuadrando datos. Quiero decirle que ahí es de destacar que el gobierno de El Salvador cerrará sus estadísticas hasta ayer, porque las instituciones del Estado gozaron todavía de un receso el día lunes 10 de abril, y esto hace que muchas personas viajen a diferentes sitios turísticos, balnearios, playas, y posiblemente hay un incremento de los datos hasta el cierre. Y ayer en la mañana, que se conocían los primeros informes, no había sido contabilizado el domingo 9. Por lo tanto, pero ya tenemos una lectura muy clara, que es sobre los niveles de agresividad, los niveles de alcoholismo. Hay una ingesta de alcohol etílico que está generando graves problemas a la sociedad salvadoreña. Y siempre queremos insistir en este tema porque no es el color de la bebida, no es el nombre de la bebida, no es el tipo de bebida, estimado cibernauta, amigo que nos sintoniza a través de las multiplataformas de este programa. No importa si es whisky, si es cerveza, si es ron, si es tequila, si es chaparro, si es guarón. Una unidad alcohólica representa eso, una medida de alcohol etílico que va al cuerpo. Y ahora tenemos también en esta situación un poco más de 60 conductores peligrosos que han sido detenidos, pero estos no son los únicos, son los detectados en los diferentes controles de la Policía Nacional Civil, del BMT, y esto lo que nos indica es que hay una cantidad de hombres y mujeres conduciendo bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, drogas y estupefacientes. Lamentable, hermano, porque fíjese que, bueno, ahí se le olvidó poner la cususa, ¿va? Porque también es un tipo de licor muy proliferado en nuestro país. Sí. Ahora, la relación que yo trato de establecer es que guaro es guaro, pues. Que cada uno de estos tragos sencillos, Josué Natán, estoy hablando de un trago sencillo, pero ¿qué es lo que sucede ahora? Nosotros vemos ahora unos botellones que sacan ahora comercialmente de cerveza principalmente, y la denominada cerveza artesanal, que tiene más unidades alcohólicas por cada botellón. Quiere decir de que muchas personas en los controles se observa, cuando están los medios de comunicación, 300. Mire, si yo solo 2 me he tomado, pues pero son 2 botellones. Y sale con 200, 300. Que son más de 6 vasos y que tienen una cantidad, la cerveza artesanal tiene una mayor concentración de alcohol etílico por cada unidad alcohólica. Entonces, estas son las cosas que por supuesto hay temor de hablarlas, hay temor de decirlas, porque la industria del alcohol etílico es una de las más
fructíferas y de las más remunerativas para los accionistas, para estos grupos empresariales. Pero el daño que usted le está haciendo a su cuerpo a través de la ingesta de alcohol etílico es grave. Y por supuesto hay costos a la salud pública, porque si nosotros vamos este día al hospital psiquiátrico, si nosotros vamos al hospital policlínico Arce del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, hay una gran cantidad de hombres y mujeres internadas por estos temas de alcoholismo y de otras dependencias. Creo que es importante reflexionar en estos temas porque el gabinete, digamos, de seguridad, el gabinete y el Consejo de Ministros, el gobierno de la República de El Salvador, alguien podrá decir, ¿y por qué se hacen trampa? Si las vacaciones en Centroamérica solo El Salvador toma del 1 al 10 de abril. Es que esa es parte de la información y de la calidad de información para la toma de decisiones. Nosotros tendremos algunos días adicionales en esta estadística, pero que el Ministerio de Salud, y tengo entendido que este día tiene que haber Consejo de Ministros, donde dentro de otros detalles se va a solicitar el informe al Gabinete de Seguridad sobre el régimen de excepción. Por lo tanto, podría ser que este día en el Consejo de Ministros ante el señor Presidente de la República se tome la decisión de solicitar una nueva prolongación del régimen de excepción esta misma semana ante la Asamblea Legislativa. Sí, sí, porque prácticamente estamos a, ¿qué? Hoy es 11, sí, digamos que unos 10 días para que finalice la última prórroga. Entonces, lo están haciendo con la debida anticipación, porque recuerde que en la Asamblea Legislativa ya no se puede establecer qué día es la reunión. No. Antes eran los martes, ahora de repente no avisan y es los miércoles. Y esta última la hicieron jueves. La hacen jueves, entonces creo que hay una situación que se ha perdido en la Asamblea Legislativa actual, que no existe certeza cuándo son las plenarias. Y eso me parece un mal mensaje para el país, porque afectan el desarrollo del Estado, no solo de la Asamblea Legislativa, sino que tienen que hacer correr, en este caso, al órgano ejecutivo, y posiblemente el judicial tenga algún tipo de propuesta porque tiene iniciativa de ley, así como otras actividades de la sociedad que requieren que la Asamblea Legislativa tenga una posición definida de cuándo será su reunión, ¿verdad? Entonces, si no la pueden mantener los martes, que la dejen los jueves, pues, pero esa incertidumbre, lo único que ha hecho es que, como siempre, el Gabinete de Seguridad se anticipa y les manda con la debida solvencia de prácticamente con un margen de una semana para que la prolongación se esté generando dentro del tiempo. Vamos a dejar esa proyección que usted establece respecto a la reunión del gabinete del Consejo de Ministros, en donde va a dar el informe del Gabinete de Seguridad respecto al régimen de excepción y la posibilidad de que se pida una nueva prórroga, que es lo más seguro que se haga, y que sea esta misma semana, adelantándose a los acontecimientos respecto a esa situación que precisamente usted bien plantea, ¿verdad? Que no se sabe martes, miércoles o jueves. La última plenaria antes de irse a vacaciones de Semana Santa los diputados la hicieron día jueves. Antes de eso quizás establecer un poco en el tema de los homicidios, por lo menos estos 8, no, son, digamos, en total, en lo que va de abril son 4 homicidios. De esos 4 sí hay un empresario del transporte público de pasajeros que fue asesinado en Colón. Está dentro de la estadística. Los otros 3 sí, como usted tiene razón, como usted lo plantea con muchísima contundencia y razón, son hechos de intolerancia. Violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, feminicidio.
En el caso del señor empresario, creo que hay que tener mucho cuidado. La gente siempre porque tiene o se dedica a una actividad vinculada al transporte público de pasajeros, de inmediato se etiqueta que es producto de una situación vinculada a extorsión. Existen diferentes variables dentro de una investigación, por lo cual no se puede establecer que este tipo de muertes violentas sean única y exclusivamente por su actividad empresarial o de negocios. Las investigaciones están en desarrollo, pero según la información del señor ministro de Justicia y Seguridad, todos los homicidios de abril están resueltos. Hay 0 impunidad en estos 4 homicidios. Por lo tanto, hay que esperar cuál será la ampliación una vez que ya esta semana estén brindando una serie de entrevistas los diferentes funcionarios del Gabinete de Seguridad para conocer cuáles son estas variables. Pero de igual manera, si nosotros revisamos enero, febrero y marzo, mayoritariamente tienen vinculación con violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer feminicida, actos de intolerancia, donde el alcohol sigue siendo un gran protagonista. Acá hablando de este tema que a mí me parece prioridad 1, lo que inicia como un compartir de cheros, de amigos, termina en este tipo de situaciones, porque usted a través de su testimonio, licenciado, lo hemos conocido, como aquí hay una manera machista de ingerir alcohol etílico en diferentes presentaciones. Y eso tiene que ver con la capacidad de que en El Salvador la cantidad de litros que tomamos de cualquier bebida con alcohol etílico es superior a América Latina. Por lo tanto, el impacto que nosotros tenemos en la ingesta alcohólica es superior a cualquier país en América Latina. Y lo otro relevante es la forma como tomamos. En El Salvador se tiene la costumbre de ingerir lo que son los bombazos, los cañonazos, los cochebombas y otra serie de epítetos de calificativos que se le da a la ingesta de esta forma, que en cuestión de menos de una hora las personas pierden ya su conciencia por la manera en la que han observado al grupo, cómo él o ella comenzó a tomar usualmente en niveles de adolescencia. Sí, y fíjese que, sí, tiene razón, o sea, en realidad se consume muchísimo alcohol en estratos más bajos, pues hay opciones para poder consumirlo, y al final todo lo que tiene que ver con alcohol termina mal. Termina mal, es una cosa por demás que digan, o sea, y lo puedo decir con propiedad, no hay yo al menos yo no tengo un recuerdo bonito de las parrandas, ¿verdad? Pero fíjese que esto es bien interesante, porque hemos tratado de hacer ver con naturalidad este tema, a tal grado que hemos visto hasta diputados regalando guaro, pues, imagínense. Otros influencers, ¿verdad?, que también andan haciendo del regalarle guaro y ver a la gente borracha haciendo el ridículo, una manera de poder llamar la atención. Desafortunadamente eso es lo que nos gusta ver. Porque hoy hasta vemos pues que ya hay algunos ahí que andan regalando guaro en donde van, vea, y... Bueno, aquí hay programas de televisión que se dedican a seguir personas alcoholizadas y a grabarlos, como usted dice, haciendo el ridículo. Y lo peor, que la gente pueda disfrutar, pueda reírse del drama, de la tragedia de estas personas. De la enfermedad. Y lo disfrutamos, hermano, definitivamente. Y le digo, y son cosas que las vemos con naturalidad, que no debería de ser natural. Es más, el alcoholismo es una enfermedad. El tratamiento para un alcohólico pasa porque el alcohólico acepte que tiene un problema, que es lo que más cuesta, ¿verdad? Porque primer paso. Sí, porque vivimos diciendo, no, es que yo soy bolo social.
yo me puedo controlar, ¿verdad? Y cuando la familia le toca el tema, mira, tenés un problema, te invitaron a una fiesta ahí y andabas jaloneando a la novia para bailar con ella y terminaste bailando encima de la mesa de los invitados, de la mesa de la novia, ¿verdad? No, yo no me acuerdo. Y ahí las lagunas mentales que no se acuerdan. Entonces, voy al tema de que este problema es un problema social que hay que ponerle mucho cuidado y que yo creo que además se debería pensar, y no sé, y ahí voy a la pregunta, de que como han hecho otras sociedades, el consumir bebidas embriagantes debe pasar por el pago de aranceles elevadísimos, ¿verdad? Consumir tabaco, consumir alcohol, y principalmente estas que son, digamos que las legales, ¿verdad? Porque acompañado con el guaro, con el guaro va el perico, va la marihuana, va. Entonces voy al tema de que otras sociedades que han hecho, bueno, es tanto el daño que se le hace a la persona que termina en los hospitales o en psiquiatría y dándole atención y siendo una carga que a alguien debe de pagar. Entonces, ¿dónde es? El arancel, ¿verdad? Le suben el arancel, no sé qué. Pero mire, Josué, es bien interesante lo que usted está diciendo. Bueno, en primer lugar, discrepo en una situación. En los niveles altos se toma whisky de diferentes colores y diferentes cintas y diferentes marcas. Claro. Y de igual manera se consume rápido y tragos dobles. Sí, claro. Esas personas... No, es que vos los hay en los estratos altos y borrachos hay en los estratos altos y en los estratos más bajos, ¿verdad? Definitivamente. Oh, sí, ahí tiene razón usted. Entonces, el nivel de tolerancia no es lo mismo la primera ocasión que con 1 o 2 o 3 tragos se puso alcohólico que cuando usted va logrando esos niveles de tolerancia que ya hablamos de botellas o hablamos de cajas de cualquier tipo de bebida. Anoche yo estaba en un supermercado y me recordé que iba a venir. Me di una vuelta por los estantes de las góndolas completas de alcohol en los supermercados, completamente casi vacías de los estragos de la vacación. Sí, claro. Y lo otro es que pude observar cómo diferentes latas de diferentes marcas nacionales e internacionales sobrepasan los $2 o $3 y que en promedio una lata oscila entre 1.25 y 1.50 y los estantes y los freezer estaban casi vacíos. Por lo tanto, el tema es que cuando existe demanda, no importa el precio, la gente estará dispuesta a pagarlo. Ahora, los costos en salud pública son altos y por supuesto que estos son temas que no se quieren hablar en televisión abierta, en televisión nacional, en radio. Por eso creo yo que su programa, Josué Natán, puede contribuir mucho en este tema. Y yo sí creo que no es solo de decir, tuvimos 62 conductores peligrosos. Es que eso es lo detectado. Esto solo es una aproximación a lo que está sucediendo en las carreteras. Y cuando ocurren las desgracias, la estadística no nos sirve de mucho. Por lo tanto, ejemplo, hoy hay personas que trabajan en las diferentes instituciones del Estado, Josué Natán, que desde el viernes pasado están ingiriendo licor. Y hasta ayer comenzaron a tratar de estabilizar su situación alcohólica. Este día se presentarán a muchas instituciones del Estado y si se hicieran pruebas a través de las diferentes unidades de toxicología que pudieran llegar a tomar muestras a diferentes instituciones, podríamos tener otro muestreo del efecto real que está generando el alcoholismo en la sociedad salvadoreña. Y no solo el alcohol, yo aquí veo las drogas. ¿Cómo puede ser posible que se incauten 175 kilos de cocaína en plena zona residencial de Santa Elena y se vaya a Santa Tecla a incautar otros 75 kilos de cocaína en una colonia donde había salido el primer cargamento? Esto le está indicando una situación que es real. El consumo de drogas, el consumo de alcohol etílico está afectando la salud mental de la sociedad salvadoreña. Y yo sé que son temas quizás que molestan, temas que incomodan, pero hay que decirlo. Y de igual manera yo le ofrezco
Licenciado, cuando quiera que hagamos un programa solo de cuál es el proceso del alcohol etílico al ingresar, desde el momento que llega a nuestros labios, en las papilas gustativas, cuál es el trabajo que hace el alcohol etílico a nivel del cerebro, por qué no podemos dejar de tomar, por qué ese bolo social al que usted hace alusión es falso, cuáles son los procesos que existen al interior del desmontaje, del desdoblamiento del alcohol etílico y cómo se va convirtiendo en diferentes procesos hasta que llega a la situación alcohólica. Y no es cierto que usted no pueda morir de una sola ingesta alcohólica. Así que también en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, hasta donde llega este programa, ese alcohol etílico es el mismo. Y el daño en el cerebro siempre es el mismo. Así que creo que son temas que hay que abordarlos. Y sin duda alguna, como estamos teniendo niveles tan bajos de violencia, criminalidad, violencia homicida, particularmente la que se desprendía de los grupos de pandillas, es que estos temas toman relevancia. Un sujeto, bueno, en la Unión se dieron 2 casos de sujetos que atentaron contra la vida de sus compañeras, de sus esposas, ¿verdad? En la Unión. Y así hemos visto cómo precisamente el tema de agarrarse a cachimbazos en plena vía pública, ¿verdad? Por intolerancia, también toma relevancia. Ayer nada menos un señor de una camionetota se bajó de un carro a zumbambear a un bucero, ¿verdad? Y le metió 2 manadas, ¿verdad? Y lo grabaron al señor. Ya van a venir los 3 doritos después. Porque así como también los buceros se bajan a atacar a los conductores particulares, también es correcto que ese señor que se bajó a zumbambear por las razones que sean, ¿verdad? Porque no estoy diciendo que los conductores del transporte público de pasajeros sean angelitos, no, claro, ahí hay mucha tela que cortar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos casos toman mayor relevancia, ¿verdad? Intolerancia, alto consumo de bebidas alcohólicas, acompañado de drogas y violencia, violencia intrafamiliar, como dice usted, que muchas veces esa violencia, si no se corrige, si la mujer no denuncia, si cree que si el hombre no la zumbambea, no la quiere, termina en un desenlace fatal. Y eso es lo que estamos planteando, que como ha bajado tanto, imagínense ustedes lo que estamos diciendo, 8 días sin homicidios en lo que va de abril, 71 días sin asesinato en 2023. El gobierno del presidente Bukele lleva 341 días acumulados sin homicidio. Entonces, toma relevancia lo otro que usted plantea, hermano. ¿Estoy en lo correcto o no? Bueno, algunas cosas las comparto, otras no. Lo primero que no comparto es el tema de la violencia contra la mujer. Debemos de romper con esa situación de que sea la mujer la que vierta la carga de la prueba. Aquí no pasamos de lo mismo, es decir, denuncie y denuncie. No, es que creo que me malentendió, hermanito. Yo a lo que voy es que regularmente una mujer, como lo que le pasó a estas 2 mujeres en la Unión, viven en un círculo tan machista que consideran que si el esposo no le falta el respeto es porque no la quiere o ya tenés otra. No, mire, eso no es así, hermano. Lo que sucede es de que la mujer que está en estos ciclos de violencia contra ella, no la puede analizar una persona que está afuera. Es más, los comentarios más duros contra las mujeres vienen de las mismas mujeres. Hay que comprender bien esta situación porque una mujer que se encuentra en este ciclo de violencia feminicida y que lo experimenta en lo privado y en lo público, necesita una serie de redes de apoyo para poder lograr salir adelante. Pero cuando hablamos de este tema hay que hablar de casas de acogida, hay que hablar de una asistencia integral, hay que hablar de facilitar la denuncia. Por eso es que cuando llega la pandemia por el COVID-19, las denuncias se vienen abajo. No es que la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar disminuyó,
sino que el Estado salvadoreño, como la mayoría de estados en el mundo, no estaban preparados para un confinamiento. Yo creo que lo importante de este tema es la violencia feminicida en El Salvador es estructural y necesita una formulación, en mi opinión, desde la primera infancia. Y el otro tema que no comparto con ustedes sobre que ahora porque las pandillas no están, estos casos cobran más relevancia, es que siempre han estado. Lo que pasa es que tenemos una sociedad que ha estado indiferente a estos temas de violencia intrafamiliar, a la intolerancia social y aún a las mismas pandillas. Hay personas que luego de más de 30 años, a través del régimen de excepción, se han dado cuenta del impacto, del daño, del luto, del dolor, de la maldad que generaban las pandillas criminales. Por eso es que hay mucha gente que todavía trata de estar como enterándose de qué es lo que ha estado sucediendo. El impacto de las pandillas a la sociedad salvadoreña siempre ha sido grave. Ahora, lo que sucede es que los 18 homicidios, 15 homicidios, 14 homicidios diarios, a causa de esta situación entre las pandillas y contra la población, han disminuido considerablemente, pero los casos de homicidios que tenemos en el último año del régimen de excepción mayoritariamente son de la violencia estructural que hay en la sociedad. Es lamentable cómo personas con una formación supuestamente académica y profesional importante durante esta vacación han intentado maltratar a sus esposas, a sus compañeras de vida, a sus hijos. Yo lamenté mucho observar cómo un padre de familia, puñetazo limpio, trataba de impactar sobre la vida de un adolescente. Y cómo la gente prefiere mejor preparar la mejor toma con su dispositivo móvil que hacer un llamado. Cuando yo observé esa situación, yo me bajé del vehículo y le grité al tipo. No me iba a comenzar a grabar. Cuando usted le habla a una persona de manera directa, el tipo se sorprendió y se calmó. Entonces, pero mientras tanto habían 3 o 4 grabando con los teléfonos porque creemos que ese es el gran aporte que le estamos haciendo a la sociedad. Entonces, tenemos que hacer una recategoría de los valores que están en esta sociedad. Los valores, de hecho, no se pierden. Los hemos dejado de practicar. Bueno, lo importante, creo yo, licenciado Sosa, es que la mujer que se encuentre en medio de un ciclo de violencia pierde el miedo y que también las instancias gubernamentales le apoyen, ¿verdad? Porque también por esto pasa el tema de la dependencia económica que tienen las mujeres de los esposos, ¿verdad? Y a veces pues eso frena, ¿verdad? Otro es el amor que le tienen, pues por eso no denuncian, pero yo creo que deben de perder el valor. Voy al punto que siempre que hay un problema de violencia intrafamiliar, si no se busca ayuda, si no hay asistencia gubernamental, regularmente esto termina siempre en desgracia. Es lamentable y también en este aspecto hay una ley especial de violencia contra la mujer en El Salvador y la cual necesita una reforma integral. Esta ley desde el 2011 que se creó hasta la fecha, en aquel momento la Asamblea Legislativa y el gobierno de turno permitieron incorporar algunos elementos que no venían a la realidad salvadoreña. Luego de 13 años de toda esta reformulación de la ley, es importante hacer una revisión integral. Hay que hacer ajustes, hay que hacer reformas y si se necesita mejorar esta ley, eso sí, lo creo yo. Pero no podemos continuar sin los centros de atención, sin las casas de acogida. Creo importante recuperar el proyecto de Ciudad Mujer, que es una excelente iniciativa y que me parece que es un proyecto que debe de potenciarse, que debe de generarse
el presupuesto adecuado, las casas de acogida son importantes, establecerlas, también decirle a usted, mujer, que nos sintoniza dentro o fuera del país. El hecho de que usted solicite medidas de protección no significa que usted está finalizando la relación sentimental con su compañero de vida o con su esposo. Usted está haciendo una pausa, está solicitando el apoyo, el acompañamiento de diferentes instituciones para salvaguardar su vida y la de sus hijos. Luego, si, como decía el licenciado Natán Bakis, si yo soy el hombre agresor, si yo soy el hombre violento y quiero aceptar mi problema y quiero reconocer que necesito ayuda, entraré en un proceso de acompañamiento. Mire, la Procuraduría General de la República está desarrollando una extraordinaria labor. Lastimosamente, muy pocos medios de comunicación les dan el potencial y desarrollan la labor que hacen. La Policía Nacional Civil, a través de las sedes Unimujer ODAC, que se encuentran en todos los departamentos del país, desarrollan una labor también con alta sensibilidad, evitando la revictimización, y la Policía Nacional Civil, en mi opinión, ha sido la institución que mejor ha cumplido la ley. Por lo tanto, ya tenemos un avance. La Fiscalía General de la República, en la actual administración del licenciado Rodolfo Delgado Montes, ha habilitado centros integrales de atención psicosocial para todas las víctimas, no solo para las mujeres. Por lo tanto, hay avances importantes. ¿Qué necesitamos? Que los medios de comunicación, que las y los periodistas no esperen los feminicidios para poder posicionar el tema. Porque cuando vienen las historias de los feminicidios en El Salvador y fuera de El Salvador, lo que importa es la vida del agresor. Conocer quién es, cómo la mató, cuáles eran los problemas y los titulares amarillistas que terminan generando más daño. Así que este problema de la violencia contra la mujer es estructural y por eso es un concepto superior de violencia feminicida, que no incluye solo el feminicidio y el feminicidio agravado. Sí. Bueno, hemos hecho un repaso amplio hasta en el tema del resumen de Protección Civil sobre la situación del consumo de sustancias, ¿verdad? O los detenidos por el consumo de manejar en estado de ebriedad. Y bueno, hasta los problemas sociales que pasan por sin duda alguna por el fomento de los valores. Vamos a irnos a la pausa y vamos a venir a hablar sobre el futuro del régimen de excepción, basado precisamente en lo que ya nos advertía el licenciado Sosa, ¿verdad? O lo que ya nos anunciaba el licenciado Sosa, que es precisamente la entrega de un informe a través del Consejo de Ministros del Gabinete de Seguridad. Muchos hablan sobre cuánto tiempo debería de durar el régimen de excepción, pero a establecer a ciencia cierta cuál puede ser una proyección, creo que sería muy interesante partiendo de la experiencia del licenciado Sosa. Y quisiera una opinión más adelante, precisamente plantearla sobre las críticas y cuestionamientos de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también una organización denominada International Human Rights Foundation, ¿verdad? Que son los últimos dos que se han pronunciado respecto a las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Bukele para el combate de la violencia y criminalidad que se desprende de los grupos de pandillas. Bueno, antes de irnos, recordarles, ¿verdad?, que estamos en cuenta regresiva para la próxima salida de envío Guatemex a El Salvador, 14 de abril. New York, Maryland, New Jersey, Florida, Washington, Virginia, Pensilvania, atención, 917-210-4595 y 786-216-9013 son los teléfonos que debe de marcar. Recuerde que Envío Guatemec le lleva la cajita a su casa, la va a recoger sin ningún costo y le cobra por la medida de la caja y no por peso. Envío Guatemex, servicio garantizado, llegamos hasta tu domicilio.
Ya vamos a venir con la dinámica para la segunda encomienda sorpresa pendiente, ¿verdad? Y también, por supuesto, estamos haciendo las coordinaciones para que en esta salida de Guatemala 14 de abril venga la encomienda sorpresa para el amigo que la ganó. Se le va a entregar a su hija aquí en El Salvador, tal cual él ya nos dio los datos y todas las generales de a quien vamos a agasajar, ¿verdad? Así que pendientes, mis amigos paisanos. Vámonos a la pausa, regresamos, no nos cambien. José Martínez, entrenador de fútbol clase A, avalado por la federación. Soy entrenador también clase D con CONCACAF, licenciado en deportes. Pues me dedico, mis labores diarias son la formación de los niños en el fútbol base. Bueno, realmente nosotros consideramos la hidratación como parte fundamental de los deportistas, no solamente de los deportistas de gol, los futbolistas de gol, sino de todas las personas que practican un deporte. Y yo creo que Quali para nosotros es algo muy importante en el sentido de que mantenemos una buena hidratación constante durante el entrenamiento. Bueno, nosotros como Fundación Un Gol para El Salvador hacemos la cordial invitación a todos los niños que tienen la ilusión, el sueño de querer formar parte de un equipo de fútbol, decirles que estamos abiertos para recibirlos con la buena voluntad y disposición de apoyarlos en ese desarrollo futbolístico. Junto a Quali estamos unidos por naturaleza. Bueno, estamos de regreso, gracias. 7:21 en la mañana de martes 11 de abril. Fíjense que antes de pasar a este segmento, quisiera a nueva cuenta que viéramos todas las diferentes encuestas que nos han permitido poder entender lo que la población. Son encuestas de diferentes colores, sabores. Aquí nos hace falta aquí nos hace falta la UCA nada más, vea. Pero con lo de la UCA ya sabemos, ¿verdad? Pero miren ustedes el repaso del respaldo, la aceptación a través de Fundaungo, LPG Datos, Ciesca, T-Research, Sid Gallup, y ya sabemos el resultado del sondeo de opinión del UDOP de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Por otro lado, hacer la comparación de la cantidad de homicidios
por año que ha venido experimentando el país desde el gobierno de Francisco Flores, pasando por el de Elías Antonio Saca, Mauricio Funes, Cartagena, Salvador Sánchez Serén, ¿verdad? Hasta, por supuesto, el 2019, cuando arriba al poder el presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz, ¿verdad? Esto es muy interesante porque nos da una hoja de ruta de dónde venimos, dónde estamos y para dónde probablemente vayamos, ¿verdad? Por quinquenio la cantidad de homicidios que ha tenido el país y bueno, de ahí, como les digo, un insumo para ir viendo lo que está pasando. ¿Nunca pusiste la imagen, muchacho, de los años? Entonces, les decía, ¿por qué? Porque ahí está, miren. Reducción histórica de homicidios, ¿verdad? Francisco Flores, Antonio Saca, Mauricio Funes, Sánchez Serén y Nayib Bukele. ¿Dónde están, verdad? De ahí en adelante entender lo que significa, a través de la experiencia del licenciado Ricardo Sosa, el régimen de excepción en su primer año de instaurado, Ricardo. Bueno, en primer lugar creo, licenciado, que ahí acabamos de ver en la producción los campeones de los homicidios. Sí, sí, sí. Desde lo que es... Los medallistas, ¿va? Terrible. Alfredo Félix Cristiani ingresa también en esa lista, ¿De porque veras? del 1 de enero al 31 de diciembre de 1992 hay datos. Lo que pasa es que aquí se ha, por un deficiente control estadístico, usualmente siempre se trata de partir desde el gobierno de Francisco Flores. Pero ya la violencia homicida estaba presente en el proceso de transición del gobierno del expresidente Alfredo Félix Cristiani, que se dedicó a celebrar del 92 al 31 de mayo del 94. Y comenzó a generarse la formación de las pandillas criminales como las conocemos ahora en ese mismo gobierno. Luego viene el periodo del doctor Armando. Hay evidencia de... Claro que existe evidencia. Del génesis de la pandilla. Si los primeros dos vuelos están con llegada de pandilleros están en 1992. Hay matrículas de vuelo y están los nombres de las personas que se bajaron de esos vuelos deportados, que traían antecedentes penales, delictivos y criminales. Sí, pero no tenían ficha criminal en El Salvador, ¿verdad? Lo que sucede es que ellos no habían cometido delito acá, pues. No se podían Entonces, detener. luego viene el gobierno del expresidente Armando Calderón Sol, que es un gobierno como que no existiera, no lo mencionan en nada. Sí. Y ahí también hubo responsabilidad de haber actuado con una total inoperancia en prevención. Y luego el expresidente Francisco Flores Pérez ya recibe un problema de pandillas ya con un odio entre la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18. Y por supuesto con otro tipo de pandillas que ya existían en El Salvador, como la Máquina, Sí. Que también ingresa ya en esta situación de la lucha por los territorios y generar el odio entre pandillas. Y luego ya no digamos de Francisco Flores Pérez a el expresidente Salvador Sánchez Serén, que se convirtió pues lastimosamente en el expresidente que ubica a El Salvador en ese nada honroso primer lugar de asesinatos de hombres, de asesinatos de mujeres y de asesinatos de niños, niñas y adolescentes. Eso fue lo que se generó tan reciente como en el gobierno anterior. Ahora, el plan control territorial es la estrategia del gobierno del presidente Nayib Bukele. A través de los diferentes programas que hemos podido desarrollar con usted de junio del 2019 al 24 de marzo del 2022, mi posición había sido siempre presentar datos, evidencias, indicadores para demostrar que la estrategia del plan control territorial venía generando logros, resultados
que no se podían negar, que no se podían refutar y que mostraban una clara tendencia a la baja. Tan es así esa baja que antes del 25, 26 y 27 de marzo del 2022 los homicidios se encontraban a la baja en el comparativo interanual 2022-2021. 2022 estaba siendo antes de ese fin de semana una proyección de ser un mejor año que el 2021. Lo que pasa es de que se trata de hacer creer de que la Policía Nacional Civil, que el apoyo de la Fuerza Armada y el trabajo de la Fiscalía General de la República no había sido efectivo hasta ese momento, lo cual es falso. Luego, el señor presidente invoca el último ratio de la Constitución para hacerle frente no a los homicidios de esos 3 días, sino para intensificar, en mi opinión, intensificar la estrategia del Plan Control Territorial. Si hubieran sido los 87 homicidios contra la población, esta masacre de las pandillas contra la población, el régimen de excepción hubiera podido ser prolongado quizás solo una ocasión. Pero la lectura, desde mi punto de vista, es que el señor presidente invoca y solicita el régimen de excepción para profundizar la estrategia del Plan Control Territorial, y él le denomina a este esfuerzo guerra contra las pandillas. Una guerra tiene diferentes batallas, hermano. Hasta este momento, hasta ayer, 10 de abril del 2023, una serie de batallas las lleva ganando el presidente Bukele y su gabinete de seguridad y la Fiscalía General de la República. Van ganando una serie de batallas importantes que les van a permitir ganar esta guerra, como le han denominado. Pero para ganar una guerra no se requiere solo de ganar algunas batallas. Se necesita una serie de estrategias y de tácticas para poder declararse ganador. Y esta guerra contra las pandillas, en labios del señor presidente de la República y de los titulares del Gabinete de Seguridad, se va a declarar por ganada hasta que esté capturado el último pandillero. Y eso no ha sucedido hasta el 10 de abril, ni creo que suceda el 11 de abril del 2023. Pero para ello hay que estudiar y hay que tener evidencia de cuáles son los indicadores criminológicos y victimológicos del primer año del régimen de excepción. Sí, y ahí entramos, ¿verdad? Para ir analizando el trabajo excepcional del licenciado Ricardo Sosa, basado en simple y llanamente estadística, ¿verdad? El Salvador y su transformación a un año del régimen de excepción, ¿verdad? Pasemos, por favor, a la primera lámina, licenciado. Bueno, aquí tenemos el total de homicidios intencionales del 27 de marzo del año 2022 al 26 de marzo del 2023. Fueron 227. Esto nos da un promedio de 0.6 homicidios intencionales diarios en los primeros 12 meses de prolongado el régimen de excepción. Sí. Con estos 365 días que hemos presentado de los homicidios intencionales, nos da una proyección de 3.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. La tasa anual de violencia homicida se establece del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Y esto es algo que nadie lo ha explicado en televisión ni en radio. Aquí lo que se ha hecho es hacer una proyección de 12 meses del régimen de excepción. No es que esto sea técnico, sino que es un juego de números a través de un estudio prospectivo que nos permite establecer 3.6 de promedio. Este es el comparativo interanual
del periodo del régimen de excepción. En el primer cuadro podemos observar los homicidios de enero, en los segundos dos segmentos febrero y en las terceras barras marzo. En enero del 2022, 82 homicidios, 14 en el 2023. 76 homicidios intencionales en febrero del 2022, 13 en el 2023. Y del 1 de marzo al 26 de marzo del 2023, 9 homicidios y 149 en el año 2022, sin incluir los registrados el 27 de marzo del 2022, que fue el último día de la masacre. Con estos datos podemos establecer también cuáles son los niveles de impunidad para el delito de homicidio en El Salvador. En el año 2019, 97% era el nivel de impunidad versus 3% de efectividad. Y cuando hablo de efectividad no es del 3% condenados. El 3% de 100 homicidios, 3 se investigaban, se lograba la captura, pero no necesariamente se condenaban. Ahora, si nosotros comparamos el año completo 2019 en la segunda gráfica, observamos el 2022. 75% de efectividad versus 25% de impunidad. Y la tercera gráfica es el mes de enero del 2023, 82% de efectividad versus 19% de impunidad. Y febrero del 2023 cerró con 85 y 15. Sí. Y me va a dar chance, por favor, en el segmento concluyente de la plática, en agarrar esta lámina para hacer el análisis comparativo respecto a lo último que acaba de decir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la International Human Rights Foundation. Porque, de acuerdo. Sí, porque tiene, aquí estamos hablando ya de los procedimientos judiciales. Del 1 de junio del año 2019 al 26 de marzo del 2023, hasta donde está este estudio del primer año del régimen de excepción, 330 días con 0 homicidio, 108 sin régimen de excepción y 222 con régimen de excepción. Esto lo que nos indica es el nivel de efectividad del régimen de excepción, que podemos observar que tiene un 68.3 de efectividad de los días con 0 homicidios dentro del régimen versus 31.7 que los tenía sin el régimen de excepción. Aquí tenemos un consolidado de los primeros 365 días con el régimen de excepción, el total de capturados, el total de armas, el total de vehículos, teléfonos móviles y otros dispositivos, más de $3 millones en efectivo y más de 9.6 toneladas de diferentes drogas solo en 12 meses del régimen de excepción. Aquí podemos observar pues que El Salvador, con la estrategia del Plan Control Territorial, es referente y caso de estudio en el continente americano para las mejores buenas prácticas. No digo que el régimen de excepción ni el modelo de la estrategia del Plan Control Territorial son un pantalón a la medida que lo vamos a llevar a otro país. Cada nación debe de hacer su análisis de situación, su diagnóstico y considerar las mejores buenas prácticas de la estrategia del Plan Control Territorial. Sería muy peligroso y muy arriesgado, como ya lo vimos en naciones hermanas como Honduras. Lo hemos visto en Ecuador y lo hemos visto en otros países en Sudamérica, donde han tratado de copiar, de emular, de replicar al señor presidente Nayib Bukele, sin considerar y sin estudiar cuáles son los parámetros que le permiten a una nación obtener estos resultados
que hemos revisado durante el primer año del régimen de excepción. Pero también podemos comparar cómo recibe el señor presidente Nayib Bukele el tema de los homicidios, de los desaparecidos, de las extorsiones, de los desplazamientos forzados internos, de una serie de situaciones delictivas criminales en el país que, gracias a Dios y gracias al trabajo de las instituciones del Gabinete de Seguridad y el apoyo de la Fiscalía General de la República, ahora el país se encuentra en otra mejor condición. ¿Qué datos, qué elementos tenemos del 27 de marzo del 2023 al 10 de abril del 2023? Hay una profundización de la disminución de estos valores que hemos revisado. Tenemos un promedio anual 2023 de 0.4 homicidios diarios. Tenemos un promedio mensual de 0.4 homicidios diarios. Y el valor del 1 al 10 de abril del 2023, con 4 homicidios intencionales registrados, nos establece 0.4 homicidios diarios para el mes de abril. Sí, y mire, basado en eso que usted ha establecido claramente en datos estadísticos, porque usted lo que ha tabulado ahí son datos estadísticos de las mismas instituciones que trabajan precisamente de manera tripartita, que es Medicina Legal, Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República. Está por demás decir que en esa presentación que usted nos ha hecho se establece el éxito a un año del régimen de excepción. Ahora, yo le pregunto, ¿cuánto tiempo más debe mantenerse el régimen de excepción? Bueno, mire hermano, yo realmente soy la persona que me declaro más ignorante para poder hacer semejante sugerencia o recomendación al señor presidente, el hombre más exitoso de la seguridad pública en 201 años de república. En segundo lugar, el señor presidente se hace acompañar de un equipo asesor consultivo que trabaja con él. Además tiene al gabinete de seguridad personas como el señor ministro de Justicia y Seguridad, el licenciado Gustavo Villatoro, el señor ministro de la Defensa Nacional, el señor vicealmirante René Francis Merino Monroy, el señor director general de la Corporación Policial, fundador de la policía, primera antigüedad de la promoción 1, y el policía más exitoso en 32 años de la vida de la Policía Nacional Civil. Y aparte de eso, de todo este equipo, articulados y liderados por el señor presidente, tiene el apoyo invaluable del señor fiscal general de la República. Son ellos las personas que deben de tomar la decisión, son ellos las personas que tienen la mejor información. Yo siempre lo he sostenido, el hombre más informado en seguridad de El Salvador se llama Nayib Armando Bukele Ortiz. Por eso, ni el mejor experto de seguridad, ni la persona más preparada, ni la persona más competente en estos temas debería de ser osado en hablar de eso, osada en decirle hasta cuándo debe de gobernar y hasta cuándo debe de dirigir. Y lo peor, que son personas que ya fracasaron, son personas que ya tuvieron la oportunidad. ¿Por qué, si son tan brillantes, por qué no lo hicieron cuando tuvieron el poder? ¿Por qué no lo hicieron cuando tenían la facilidad de incidir en los tomadores de decisiones de los gobiernos y las administraciones anteriores? Dejen trabajar al presidente Nayib Bukele y a su gabinete de seguridad. Yo, desde junio del 2019, le he presentado al país datos, evidencia, análisis, indicadores. Y no solo son estadísticas, como usted dice, hermano. Mire, si es que para hacer esto se requiere de disciplina, se requiere de técnica, se requiere de conocimiento y sobre todo de una capacidad de entender
que El Salvador es el único país sobre la faz de la tierra que al minuto 1 del día siguiente, la Policía Nacional Civil, sus multiplataformas de redes sociales, están informando sobre la condición de violencia homicida. Es la única policía en el mundo que lo hace. Porque existe una situación sobre la cual, si no se informa, la población piensa esa dimensión subjetiva de la seguridad, podría creer que no se está avanzando. Por eso el señor presidente ha girado órdenes de que se le informe a la nación y al mundo. Y eso usted lo hace también cada mañana acá en su programa. Sí. No, quiero hacerle una aclaración, hermano. No estoy desmeritando su trabajo. Es más, siempre lo he admirado. No, hombre, tranquilo. Porque su trabajo se basa en, precisamente, no en la especulación, sino en las cifras. O sea, respaldar el éxito del Plan Control Territorial pasa por eso. Aun y cuando existen esas cifras, y ahí voy al tema aun y cuando existen esas cifras, usted ve cómo existen personas dentro de nuestro país, porque ahorita voy a hablar dentro de nuestro país, que siguen atacando, siguen desacreditando y desmeritando el trabajo que se ha hecho en beneficio de la población. Usted lo ha visto. Y las estadísticas ahí están. ¿Quién las puede refutar? ¿Quién las puede desmeritar? ¿Quién? Por eso ya no las toman en cuenta. Mire, durante más de 3 años se presentaron los datos, la evidencia, los indicadores y en gráficas como las que hemos observado esta mañana. Ese ha sido mi aporte y esa ha sido mi contribución al país desde los gobiernos del expresidente Armando Calderón Sol. Lo he venido haciendo y lo voy a continuar haciendo, porque eso es parte de mi disciplina y que me permite visitar un medio de comunicación como el suyo para hablar verdad, no venir a inventar, no venir a mentir, no ser un charlatán como personas que sin fundamento, sin datos, lo que hacen es seguir una retórica sobre la cual no fundamentan. En segundo lugar, como ya los datos son innegables, son irrefutables, con y sin régimen de excepción, ahora esto ya no lo tocan. Además, no tuvieron la capacidad técnica de hacer un buen trabajo. Ahora, el grupo que sigue atacando son los mismos. Son personas que todas las mañanas se levantan con el propósito de desinformar, con el propósito de hablar mal de El Salvador, de hablar mal de mi república y de su república. Por lo tanto, estas personas ya las posibilidades que tuvieron de incidir en la población salvadoreña la perdieron. Usted ha presentado las diferentes estadísticas de diferentes casas encuestadoras. Ahí hay todas, la mayoría son opositoras al gobierno del presidente Bukele. ¿Y qué nos indica? Que entre el 90 y el 96% de todas estas encuestas, el apoyo es para las medidas y las acciones implementadas e impulsadas por el señor presidente de la República. ¿En cuáles sale mal el señor presidente? En las que saca 8 a 8.99, pero le hacen una serie de preguntas a la población que la tratan de confundir. En el caso de la UCA. Utilizan palabras que la población no entiende, que no son de su dominio y que me parece una falta de respeto llegar a los medios de comunicación a hablar con palabras tan rebuscadas y tan técnicas para darse aire y pavonearse de que son académicos e intelectuales. Qué falta de formación en principios y en valores. Porque la bendición que Dios les ha permitido de tener maestrías, posgrados, doctorados y son unas eminencias, en una conferencia de prensa la botan
haciéndonos ver a la mayoría de la población como ignorantes, burlándose de la mayoría de la población, con palabras rebuscaditas, con palabras que lo único que tratan es de confundir, y dentro de esa serie de baterías de preguntas, lo único que tratan de hacer es de que la población sienta temor y se confunda. Y aún así, en esas encuestas malintencionadas, logra el señor presidente ubicarse con más casi de 9. Entonces, ya la parte de la encuesta como una herramienta ha quedado claramente en evidencia que respaldan las decisiones del señor presidente y de su equipo asesor, del Gabinete de Seguridad y de la Fiscalía General de la República. Bien, creo que es muy prudente de su parte no hacer esas proyecciones que son un tanto especulativas, pues, ¿verdad? Al final son las mismas autoridades las que deberán determinar en base al éxito del plan control territorial y del régimen de excepción por cuánto tiempo más. Pero hay una hoja de ruta, hay un faro que creo yo está viendo el presidente, que es el momento en el que él vaya a anunciar que se ha ganado la guerra en contra de las pandillas, que es un camino en el que se encuentra en este momento. Cuando va a llegar, pues no lo sabemos. Voy a ir a la pausa, hermano. Quiero hablar al final de estas estadísticas que usted nos ha presentado y que me agrada pues que las podamos analizar concienzudamente aquí en el programa. Casi que siempre que viene pues nos trae muy buenos insumos y eso creo que es importantísimo. Pero quiero comparar esas irrefutables estadísticas, contundentes estadísticas del éxito a un año del Plan Control Territorial con lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un reciente comunicado, y en un reciente comunicado también la International Human Rights Foundation. Entonces con eso regresaríamos, pero antes de eso quiero por favor pedirles de que recuerden que hay una nueva promoción con nuestros amigos de Look Dental Clinic, ¿verdad? Está ahí en pantalla, miren. Look Dental Clinic, abril todo el mes con limpiezas dentales a mitad de precio, y ustedes solamente tienen que hacer su cita al 7944-9703, restricciones aplican, y por favor decirle que lo escuchó aquí en Las Cosas Como Son con Josué Nathan Bakis, ¿verdad? Look Dental Clinic, ustedes saben, está en la Arista Plaza, carretera Cajutla, costado sur del IS, local A-3 Sonsonate. Aproveche para ir a visitar las hermosas playas del occidente del país, y de paso quiere ir también a la Ruta de las Flores y hace su cita para sus tratamientos odontológicos de cualquier tipo. Los doctores José Giovanni Hernández Torres y la doctora Estefanía Daniel Flores Rivera, doctores en cirugía dental, le esperan por favor para que pueda usted ser atendido como se lo merece, ¿verdad? En esas increíbles instalaciones con la tecnología de punta que usted requiere para poder tener un diagnóstico certero respecto a sus tratamientos odontológicos, de ortodoncia, de todo lo que usted requiera, ¿verdad? Por la complejidad que sea y a precios competitivos, ¿verdad? Bueno, ahí está, puede hacer su cita al 7944-9703 o también a través de correo electrónico o seguirles en sus diferentes redes sociales. Ya regresamos, no nos cambien. GQ Automotores y Car Wash Mr. Sunshine, el más moderno centro especializado de mantenimiento preventivo y correctivo para tu vehículo. Contamos con 15 sucursales en todo el país y personal altamente capacitado y con la más alta tecnología para el diagnóstico correcto para tu vehículo. Ven y disfruta de nuestras modernas instalaciones y cómodas salas de espera. En GQ también contamos con una amplia gama de llantas de las mejores marcas, además de rines especiales y Car Boutique. Pregunta por las promociones en el centro de lavado de autos Mr. Sunshine. ¿Qué esperas? Marca ya a nuestro número de teléfono o escríbenos al WhatsApp. Puedes también seguirnos y consultar en todas nuestras redes sociales. GQ y Mr. Sunshine, centro especializado para el mantenimiento de tu vehículo. Te lo mereces.
comer bien con nuestras especialidades de la casa, reunirte con los amigos para liberar el estrés. Y de paso, una bailadita no te cae nada mal. Aquí se presentan los espectáculos nacionales e internacionales que te harán retroceder el tiempo y sentirte orgullosamente salvadoreño. Los mejores espectáculos musicales están aquí. El Sombrero Azul, el restaurante del pueblo salvadoreño. Ahora también en sucursal Music Sport and Grill en Copefa. Te esperamos. Si tienes problemas legales en El Salvador, cuenta conmigo. Soy María José Orellana, tu abogada en El Salvador. Bueno, estamos de regreso. Dos cosas en esta etapa, hermano Sosa, es, por ejemplo, el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llama a El Salvador a restablecer los derechos y garantías suspendidos hace un año por el régimen de excepción. Me llama la atención, dentro del comunicado de la CID, un tema muy puntual. La CID tiene información de que al menos 65.795 personas han sido detenidas desde la instalación del régimen de excepción como presuntamente vinculadas al crimen organizado, de las cuales cerca del 90% tuvieron prisión preventiva decretada, según la información pública de 1 de marzo, del 1 de marzo. En ese contexto ha manifestado reiteradamente su preocupación respecto a múltiples denuncias de abusos de irregularidades en las detenciones y diligencias judiciales efectuadas, así como violaciones a los derechos de las personas detenidas. También ha urgido al Estado a asegurar las garantías y la población y la protección judicial, así como el trato digno a las personas bajo custodia. Esta es la CID, voy a la International Human Rights Foundation. Dice la Human Rights Foundation: la Fundación Internacional de Derechos Humanos destaca las medidas del presidente Bukele van mucho más allá de los límites del Estado de Derecho y violan los principios fundamentales de derechos humanos como la presunción de inocencia y due process. O sea, el due process tiene que ver con el debido proceso. También destaca la falta de respeto a la dignidad humana a la población carcelaria, lo que sugiere que el enfoque del presidente Bukele es excesivamente duro e inhumano. El enfoque del presidente Nayib Bukele para combatir las bandas criminales en El Salvador ha sido fuente de controversia y preocupación. Si bien existe un reconocimiento generalizado del grave y urgente problema de violencia de las pandillas en el país, muchos han criticado las medidas del presidente Bukele por su desprecio por el Estado de Derecho. Dos comunicados un tanto similares respecto a la visión que tienen organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la International Human Rights Foundation respecto a lo que está pasando en el país. Amén de las estadísticas que ya nos presentó usted, que son prácticamente de las que está gozando la población en este momento con el éxito del Plan Control Territorial y el régimen de excepción. ¿Cómo podemos ver estas lecturas? La lectura de la ciudadanía en El Salvador y la lectura de organismos internacionales. Bueno, yo creo que en primer lugar parece ser de que estas instituciones como que solo tuvieran un año de vida, porque solo evalúan los últimos 12 meses de la seguridad pública en El Salvador. ¿A dónde estaban estos organismos? ¿A dónde estaban estas instituciones cuando las pandillas criminales masacraban a la población? Cuando hacían descuartizamientos, cuando hacían desmembramientos de personas, cuando quemaban a las personas, cuando lastimosamente, y así hay que decirlo, de esta manera tan dura, cuando le sacaban los globos oculares a las personas
cuando le cortaban la lengua y sus órganos genitales a la población, no le estoy hablando a otros grupos pandilleros, a la población, y le decían por soplón, y aparecían los cuerpos. ¿A dónde estuvieron estos organismos internacionales con las diferentes masacres contra la población, contra los paros? ¿Se recuerda usted un Viernes Negro en el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, cuando a través de redes sociales dijeron que no querían a nadie en la calle? Y todos los centros comerciales de Antiguo Cuscatlán cerraron al mediodía. Sí. ¿A dónde estaban los comunicados de las situaciones crueles e inhumanas, la violencia, la hazaña, la maldad, el odio con la que estas pandillas criminales trataban a la población salvadoreña? ¿A dónde estaban? ¿Por qué ahora 5 o 6 organizaciones salvadoreñas que se pasan mal informando a nuestro país porque reciben fondos, porque reciben dinero para poder andar en sus camionetonas de lujo? Fíjese que estas personas ahorita de estas organizaciones en El Salvador no están en sus oficinas, están en grandes hoteles ahorita pegándose unos buenos desayunadas. Sí. Reciben diferentes partidas por proyectos y esto les permiten asegurar un estilo de vida para sus grupos de accionistas, porque estas ONGs tienen un grupo de personas que no estudian ni trabajan, son ninis, pero pasan dándose una gran vida alrededor del mundo y contratan a empleados que les sirven para sus propósitos. Nosotros los salvadoreños, el ejemplo que hemos recibido de la administración del presidente Bukele y del gabinete de seguridad es que por primera vez se está posicionando y cumpliendo la Constitución, ubicando al ciudadano al centro de las políticas públicas. Y el primer derecho que se está salvaguardando en El Salvador desde la estrategia del Plan Control Territorial es la vida de los salvadoreños y salvadoreñas. Y aquí cabe la gráfica que usted mencionaba, hermano, donde están los niveles de impunidad. Es que si nosotros nos perdemos y solo vemos los análisis por el número de homicidios, vamos a tener una mirada y un enfoque corto. La mejor manera de evaluar la estrategia del Plan Control Territorial es con los niveles de impunidad. Se acabó el oficio de gatillero y de sicario en El Salvador. Se acabó el oficio de extorsionistas. Señores de las ONGs de El Salvador, despierten y desen cuenta que la gente allá afuera, en los sectores marginados, excluidos, en los barrios y en las comunidades sienten paz, se sienten libres del azote de las pandillas. Realmente, qué mala nota solo por salvaguardar un salario y un estilo de vida no les permite tener principios ni valores y venderse para recibir estos proyectos y estos programas financiados por otras instituciones internacionales que tratan de vender una sociedad la cual en El Salvador no queremos. Una sociedad con antivalores, una sociedad donde se potencie la industria criminal. Estas ONGs, además de criticar, además de hablar mal de su tierra, además de despotricar contra salvadoreños y salvadoreñas a diario, también han vivido de una industria criminal, de hacer libros, de hacer foros, de hacer seminarios, de hacer encuestas, de hacer capacitaciones. ¿Por qué la mayoría de personas que vivían de la industria criminal ya no viven en El Salvador y ahora se han ido para México? Porque allá está el negocio ahora y en Sudamérica. Por eso esa lista de países
que no deberían de visitarse, ya no debería de incluir a El Salvador. Ayer, en la nación más democrática y en la nación que se jacta de tener uno de los mejores sistemas democráticos y de justicia, se generó otra masacre. Y este tipo todavía se da el lujo de grabar y de proyectar a través de su cuenta de Instagram lo que estaba haciendo. Pero si revisamos, no hablemos del 2022, Josué Natán. ¿Cuántas masacres llevan los Estados Unidos de Norteamérica del 1 de enero al 10 de abril? Y son estas las naciones que nos quieren venir a decir a nosotros cómo vivir, cómo resolver, cómo atender el problema de las pandillas. Si la casa matriz de las pandillas se llama Estados Unidos de Norteamérica. Y estos señores y señoras que solo a través de comunicados en oficinas de lujo o en hoteles donde publican esta serie de comunicados, ¿por qué no vienen a El Salvador? Yo les hago la invitación a estos organismos, vengan a El Salvador, vengan a hacer una visita in situ. Y vamos, donde ustedes quieran. El sábado 1 de abril yo estuve en Jardines de San Bartolo y Lopango, y lo doy con dirección. San Bartolo, municipio, ciudad. Tonacatepeque, y en la residencial Altavista, la colonia más grande de Centroamérica, que tiene 3 municipios. ¿Y qué decía la gente? Y pueden leer esa columna en la noticia SB. Sí. La gente, bueno, me llegó la noche escuchando testimonios. Y yo he hecho 4 visitas desde que está el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, porque no me gusta que me cuenten y no me gusta solo darme cuenta de las situaciones a través de los medios de comunicación. Hay que hacer una criminología aplicada, una criminología desde adentro, una criminología que deje a un lado los libros, las teorías, los teoremas y las hipótesis, y ir a hablar con la gente. Y la gente me decía, mire, estamos agradecidos con la Policía Nacional Civil y con la Fuerza Armada. Impresionante en Altavista la cantidad de negocios que han surgido en estos últimos meses. Y yo les invito a que escriban, amigas y amigos cibernautas que viven en Altavista, escriban en este momento a las multiplataformas de este programa si yo estoy mintiendo. Bueno, lo primero que me sorprendió es encontrar las calles completamente pavimentadas. Cuando ahí las pandillas se aprovechaban de unos grandes baches para que los carros se detuvieran y hacer su control en lo que ellos denominaban sus territorios. La residencial Altavista le pertenece al Estado salvadoreño, no al barrio 18 ni a la MS-13. Nos pertenece a todos y a todas, porque somos parte del Estado. Entonces, este tipo de organismos lo que buscan son financiamientos. No presentan argumentos, no presentan estadísticas, no presentan datos, no le hablan de la disminución de los homicidios, no le hablan de la erradicación de la estructura de las pandillas criminales que ha perdido el poder criminal para seguir haciendo el daño y la maldad al cual tenían sometida a la población. Pandilleros existen. Miembros criminales de las pandillas existen en El Salvador y andan huyendo. Y continúan tratando de cometer crímenes y delitos contra la población, pero ya no tienen sometida, ya no tienen con la bota criminal a la población salvadoreña. Y eso es gracias al trabajo del Gabinete de Seguridad. Entonces aquí hay 2 posiciones, hermano. La de estas organizaciones que emiten esos 2 comunicados con las organizaciones salvadoreñas, con estos salvadoreños y salvadoreños mala leche,
que todos los días están informando negativamente porque quieren más fondos, porque su vida depende de quién les va a financiar su estilo de vida. Y estamos los otros, que somos la mayoría, que apoyamos que se combate y se erradique a las pandillas criminales de El Salvador. Yo estoy del lado de las víctimas y esa es mi posición. Y soy un hombre con claridad. Soy un hombre que no tengo ningún temor de establecer cuál es mi posición. Las personas dudosas, las personas tibias, realmente no merecen ningún tipo de reconocimiento. O que se mueven de acuerdo a... Se mueven de acuerdo a los intereses. Yo estoy claro, mi posición es victimológica, a favor de las víctimas. Y ahora, y le digo algo, yo he estado en la Campanera, yo he estado en las Margaritas, en todas sus etapas. Con mi carro sin seguridad. ¿Y qué le dice la gente? No necesita que le diga si usted los ve con las sillas, los ve con las haraganas en los pasajes, los ve con los emprendimientos, pupuserías, taquerías, ventas de ropa usada, negocios de todo tipo. Y la gente que estaba pagando la extorsión se ha liberado de la misma. Si es que los más beneficiados son los estratos más bajos, las comunidades marginadas, empobrecidas, donde las pandillas ejercían todo tipo de control y de absurdos. Esta vacación, mire el resurgir que han tenido las playas de Oriente. ¿Cuántos ahogados tuvimos en pozas y en lugares donde no existían guardavidas, porque son lugares preciosos de nuestro país, pero que la gente visitó? Bueno, unos hermanos que se ahogan ahí en la Bocana de Lempa, porque la gente se está divirtiendo en los ríos, José Natán. Sí. O sea, la gente no necesita ir a los balnearios del Instituto Salvadoreño de Turismo para divertirse, porque ahora pueden ir a una poza a disfrutar, a una cascada, a un río. Sin el temor de ser... Sin el temor de ser extorsionados. O asaltados. Porque era increíble, si es que usted al Peñón de Comasagua que fuera, José Natán, ahí estaban pidiéndole renta. Es cierto. Entonces, estas personas que hace unos meses se han vuelto expertos en pandillas, expertos en penales, expertos en todo tipo de situaciones, pero que antes estaban ocultas, viviendo de las consultorías y de los fondos del FMLN, ¿por qué ahora no dejan que la población respire, que la población progrese? Ya dejen de estar interfiriendo en el trabajo del Gabinete de Seguridad en beneficio de la población. Miren, la Campanera. Si en la Campanera se puede entrar desde hace muchos meses. Y cómo esta vacación, esa parte de la población de la Campanera decidió quedarse en las piscinas y en los juegos que se instalaron ahí. Si es que la gente hoy pudo disfrutar de su casa, Natán. O sea, el que no quería o el que no podía salir, se quedó en su casa escuchando música o viendo televisión, en paz. Los jóvenes, los niños, las niñas, los adolescentes ya no tienen que estar encerrados jugando videojuegos o viendo cable. ¿Sabe usted que hay muchas personas que han suspendido el servicio de cable para ver televisión por señal abierta y se están ahorrando ese dinero porque era producto del encierro en el que tenían las pandillas a la población? Entonces, esas son datos, esos son evidencias. Pero si están buscando los recursos a costa de hacerle mal a la imagen del país,
Realmente eso es digno de lástima. Entonces, estos organismos viven de eso. Viven de recibir fondos y viven de chambres y viven de información que malos salvadoreños y malas salvadoreñas, que son una minoría, pasan hablando y despotricando del presidente Bukele, del gabinete de seguridad, de las instituciones de seguridad y justicia, sí, y que tienen una fijación contra el presidente Bukele que no los deja ser felices. Es un hecho, acaba de informar el señor ministro Gustavo Villatoro de Seguridad, que se va a pedir la 11ª prórroga de régimen de excepción para mantener la suspensión contra los criminales pandilleros de algunas garantías constitucionales. Bueno, a mí el sentido común me decía de que van a llevar esto al gabinete, al Consejo de Ministros. Sí, sí, claro. Desconozco yo si ayer se reunieron o se reunieron el domingo. Pero evidentemente tiene que ver con eso. Pero hay una decisión y como lo dije hace unos minutos, yo sí tengo una posición definida y clara. Así que usted como buen periodista que ya verificó la información, sí, felicito al presidente de la República, Nayib Bukele, y al Consejo de Ministros, al Gabinete de Seguridad y a la Fiscalía General de la República, que tiene que brindar su informe por tomar la decisión de una nueva prolongación del régimen de excepción, porque aquí lo que está en juego es la paz y la seguridad nacional. No podemos arriesgar, no podemos permitir que un pequeño grupo de remanentes de pandillas, que sí existen, traten a través de vulnerar cualquier tipo de control del Estado, que se les permita la posibilidad, cuando el señor presidente, le aseguro, José Natán, no ha de ser fácil estar aguantándose una cadena nacional de radio y televisión para decir que ha ganado la guerra contra las pandillas. No ha de ser fácil. Pero el señor presidente ahí lo que está demostrando es que tiene los pies sobre la tierra, que la información privilegiada y el consejo asesor que él tiene en sus funcionarios le permiten establecer mesura. Sí. Ahora, que el presidente Nayib Bukele llegará en una posición inmejorable el 1 de junio a su reporte de 4º año de gobierno, no tengo ninguna duda. Ya le dije que el señor presidente de la República llegará entre el 10 de mayo y el 20 de mayo al año sin homicidios. Y ahora le voy a dar una exclusiva para este programa y para su persona que no se ha hablado en El Salvador hasta este día. El Salvador cerrará el año 2023 con una tasa de violencia homicida entre 1.9 y 2.5 homicidios por cada 100,000 personas. Fundamento mi opinión en los datos y en la evidencia de las estadísticas oficiales del gobierno de la República y el trabajo del Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República. Queda grabado en las cosas como son. Y primero Dios me equivoque y sean menor estos datos. ¿Qué va a permitir esta proyección que ahora estoy lanzando a la República de El Salvador y al mundo? Que El Salvador se convierta en el país más seguro de América Latina y que posiblemente le va a disputar ese primer lugar a Canadá. Esa es mi proyección. Confío en mi Señor Jesucristo que nos dará la victoria y confío en el presidente Nayib Bukele y en el Gabinete de Seguridad que le darán la victoria a su pueblo para mantenernos en una posición
que ya en el 2022 es envidiable. El Salvador es tierra deseada, El Salvador es tierra anhelada. Que Dios bendiga la República del Salvador. Y por supuesto que su servidor no había vivido estos momentos nunca. Nunca, Josué Natán. Así que bueno, yo me alegro. La mayoría de la población. Bueno, usted también. Si no... la mayoría de la población honrada y trabajadora, creo yo, no había vivido una situación. Así que son buenas noticias y yo le agradezco a usted por la invitación. No, gracias a usted por aceptar. Y por permitirme darle buenas noticias a la República de El Salvador y al mundo. Sí. Bueno, es una cifra muy importante, creo yo, esa proyección de 7.8 descender a menos de 3. Esa es mi proyección. Entre 1.9 y 2.5. Entre 1.9 y 2.5. En el último trimestre yo le afino ese dato. Muy bien. Pero estaremos abajo de 3 homicidios por cada 100,000 habitantes. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hemos cerrado con 7.8 homicidios por cada 100,000 habitantes en el 2022, el Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General de la República, el presidente Nayib Bukele, van a reducir más del 50% la tasa de homicidios para el año 2023. Me parece perfecto, hermano. La verdad es de que le agradezco. Es una información muy importante que nos ha trasladado. Nos pasamos unos minutos, vale la pena, definitivamente. Creo, porque además ya me debía como 7 horas. ya me descuenta. ya le descuento unas 2 horas, unas 2 horitas. Y quiero permitirme, por favor. Amigos televidentes, cibernautas, a usted que le gusta la criminología, Vayan, sí, a usted que confunde la criminalística con la criminología, quiero invitarle a que se suscriba a mi canal en YouTube, Ricardo Sosa TV. Gracias a esta producción vamos a entregar unas becas para un diplomado básico introductorio a la criminología. Este diplomado les va a permitir conocer qué es la criminología, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus campos de acción, la diferencia entre criminalística y criminología y otra serie de elementos que le van a permitir a usted tomar la decisión de estudiar criminología. El Salvador necesita en el 2023, en el 2024 y en la próxima década más criminólogas y criminólogos. Necesitamos trabajar en prevención de la violencia, necesitamos incorporarnos a los proyectos de la primera infancia. Y eso solo lo vamos a lograr estudiando y preparándonos. Así que gracias al apoyo de esta producción, vamos a regalar unas becas para este diplomado para que las y los que quieran tener una inducción de qué es y qué no es, porque puede ser que a usted le interese más la escena, y eso es criminalística, no es criminología. Con este diplomado usted va a quedar ilustrado e ilustrada y tomará decisiones para una formación más especializada. Quiero también saludar a todos los maestrantes de la Universidad Tecnológica de El Salvador, a la promoción que está por graduarse. La Universidad Tecnológica le está entregando al país una nueva generación de criminólogas y criminólogos para que sirvan a nuestro país y trabajen en prevención. Muy bien, les agradecemos infinitamente la sintonía, gracias de verdad, y bueno, estamos pendientes de lo que va a acontecer en cuanto a la información que va a ir saliendo. Ya es un hecho, el pedir la 11ª o 11ª prórroga de régimen de excepción, lo dijo el ministro, y bueno, la importancia de la información que nos ha trasladado. 13ª. 13ª sería, ¿verdad? Prolongación. Ajá, sí, 13ª, tiene razón. Bueno, hermano, gracias. Dios le bendiga, ya lo vi que anotó ahí lo que le dije, ahí me va a tener fichado. Claro, aquí lo anoté ya y... La criminología es ciencia, sí, la criminología es evidencia, la criminología
no es una bola de cristal. La criminología, a través de los datos, a través de la evidencia y los 4 campos de acción, nos permiten establecer estudios prospectivos. Y eso es la razón de ser, es mi pasión y lo hago con todo gusto. Y por supuesto que así como digitaba 30 muertos, 18 muertos, 52 homicidios en un solo día en el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Serén, así me alegro y así le doy gracias a Dios por digitar ceros en este gobierno. Sí, definitivamente. Bueno, nos vamos, nos pasamos unos minutos, era necesario, había mucha información que teníamos que compartirles, así es que vamos a esperarles más tarde en la noticia del día, en las cosas como son, haciendo el repaso, por supuesto, de lo que va a generar información noticiosa durante la jornada. Antes de irme, recordarles, ¿verdad? Evolution Rental Service para la renta de tu vehículo. Todavía, por supuesto, si vienes al país, aprovechando ya que pasó la Semana Santa, un poquito el ajetreo, pues 310-994-2563, las mejores marcas con Evolution Rental Service, y por favor pregunte si requiere de guía turístico, si requiere de chofer también, ¿verdad? Pueden ustedes consultar con Evolution Rental Service, 310-994-2563, amigos y paisanos. Recuerden, la mejor opción para renta de tu vehículo, Evolution Rental Service. Nos vamos. Conscientes de haber cumplido con el deber de mantenerlos informados debidamente actualizados. Será hasta más tarde. Pórtense bien, que nada les cuesta. Ustedes me conocen. Yo soy Josué Natambaki. Buenos días para todos.